Amanda Waller, Tierra Prima, 2011 presente. Amanda Waller es una agente del gobierno de los Estados Unidos, conocida por sus métodos brutales y su enfoque despiadado. Fue directora de la agencia gubernamental Argus, pero aún mantiene su liderazgo sobre la Fuerza de Tarea X, también conocida como el Escuadrón Suicida. Historia. Vida temprana. En algún momento, Amanda se casó con Joseph Waller y juntos tuvieron una familia numerosa. Originalmente tuvieron 5 hijos: Joe Jr., Damita, los gemelos Martin y Jesse y Coretta. Sus vidas estuvieron marcadas por dificultades económicas, pero eran felices juntos. Amanda comenzó a trabajar arduamente para que todos sus hijos fueran a la universidad y, posteriormente, ella misma cursó estudios universitarios y obtuvo un título en ciencias políticas. En su carrera, hizo campaña a favor de Douglas Gravenport, un político que trabajaba para socavar los programas sociales de los que dependía su familia, comprometiendo sus propias creencias y tensando su relación con su esposo. Nota. Tras diversas revisiones de su origen, es probable que este acontecimiento haya sido borrado de la historia, ya que ya no concuerda con su historia actual. La familia Waller sufrió tragedias y violencia inimaginables. El hijo de Waller, Joe Jr., fue asesinado por miembros de una pandilla, y su hija Damita fue violada y asesinada por un narcotraficante conocido como Candyman. Cuando Candyman evadió la justicia por falta de pruebas, el esposo de Waller lo confrontó públicamente. Ambos hombres se dispararon mutuamente hasta morir y, dado que Joseph Waller murió mientras cometía un delito, a su familia se le negó el pago del seguro de vida. Enfrentada a las consecuencias de tomarse la justicia por mano propia y amargada por la admiración que recibían héroes enmascarados como Batman por el mismo tipo de vigilantismo que tanto le había costado, Waller desarrolló un odio intenso hacia los vigilantes. Waller obtuvo una copia de los informes policiales sobre la muerte de su hija y descubrió que políticos locales, incluido el concejal Marvin Collins, habían aceptado dinero de criminales como Candyman a cambio de ignorar sus actividades. Waller se infiltró en la campaña de Collins al Congreso, alegando su apoyo a su plataforma antivigilantes, mientras falsificaba de forma encubierta informes de malversación de fondos políticos. Durante este tiempo, Waller se apoyó en sus hijos sobrevivientes para que se brindaran apoyo mutuo que ella, demasiado absorta, no podía darles, generando resentimiento dentro de su familia. Waller consiguió y aseguró pruebas de infidelidad del principal oponente de Collins para arruinar su campaña. Cuando Collins se negó a usar ese material, Waller reveló su conocimiento de la asociación de Collins con Candyman y utilizó los informes falsos de malversación para chantajearlo y forzar su cooperación, gracias a lo cual fue elegido con éxito al Congreso. Con el tiempo, Waller se convirtió en operativa de la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, forjando una reputación dentro del organismo y encontrándose con el comisionado del Departamento de Policía de Gotham City, Jim Gordon. Fue llamada a Gotham City tras la muerte de 2 afiliados de la familia criminal Falcone que se hacían pasar por agentes del FBI, pero, molesta por la cooperación de Gordon con Batman y por no haber sido informada de la presencia de los agentes falsos, se negó a ayudar en su investigación. Nuevo 52. Team 7. Mientras trabajaba como agente del gobierno de los Estados Unidos, Waller recibió la misión de infiltrarse en la Resistencia, un culto liderado por William Walter Warwick, para extraer a una mujer llamada Kelly, sobrina de una persona influyente. Tras la presentación pública de Superman enfrentándose a Brainiac, el funcionario gubernamental John Lynch creó el proyecto Majestic, en el cual una fuerza especial sería sometida a drogas y experimentos genéticos con la esperanza de que las situaciones extremas despertaran superpoderes latentes, creando un ser capaz de enfrentarse a Superman. En ese momento, Amanda Waller era una operativa de la NSA que combatía al grupo terrorista Basilisk de Kaizen Gamorra junto a su compañero Dean Higgins.
Waller y Higgins fueron reclutados para el Team 7 de John Lynch, con la misión encubierta de desarrollar tácticas contra metahumanos agresivos y asegurar tecnologías y conocimientos relacionados. Waller y Higgins compartieron equipo con Dinah Lance, Kurt Lance, Alex Fairchild, Cole Cash, Slade Wilson, James Bronson, Summer Ramos, Valentine Chan y Adeline Kane. El Team 7 se enfrentó a mercenarios de Gamorra y a Eclipso, hasta que Gamorra utilizó videntes para predecir que uno de los miembros del Team 7 se volvería como Superman. En respuesta, envió a un robot maligno, Spartan, que mató a Ramos, a Alex y a su hija Caitlin antes de dirigirse al miembro que se transformaría, Bronson, fusionándose con él para convertirlo en Majestic. Como el proceso mató a todos los seres queridos de Bronson, este voló lleno de ira hacia la isla Gamorra, pero Gamorra contaba con ello y planeaba controlar mentalmente a Majestic. El Team 7 invadió la isla Gamorra con un nuevo piloto, Steve Trevor, donde la crisis también activó las habilidades metahumanas de Dinah y Kurt. Al darse cuenta de que Gamorra sería demasiado peligroso si quedaba bajo su control, Majestic voló hasta el borde del espacio y luego se estrelló contra el mar, provocando una ola que hundió la isla. Aún así, Majestic fue corrompido por los artefactos mágicos de Gamorra, por lo que el Team 7 unió fuerzas para derrotarlo. Waller también se vio obligada a disparar a su director, Lynch, para poder escapar. Tras esto, el Team 7 fue disuelto, y Waller recuperó el cuerpo inconsciente de Kurt para que el gobierno experimentara con él, algo que mantuvo oculto a su esposa Dinah. Sintiendo culpa, Waller avisó a Dinah con antelación de que un escuadrón iba a silenciarla para que pudiera escapar. Durante la invasión de los parademonios que condujo a la creación de la Liga de la Justicia, Waller estuvo presente junto a Steve Trevor cuando conocieron por primera vez a Maxwell Lord, quien intentó usar su organización Checkmate para tomar el control de la operación y apuntar contra todos los superhumanos presentes, héroes y villanos por igual. Al perder la fe en el gobierno, Waller terminó en Malasia, pasando sus días jugando pinball en un bar. Sin embargo, fue reclutada por un equipo de la CIA liderado por Lawrence Duren, quien le pidió ayuda para combatir una operación cercana de Basilisk. Waller aceptó, pero al final fue la única que salió con vida de la misión. Esta tragedia, sumada a su experiencia con el Team 7 y a la ira de la familia Duren, la llevó a concebir un plan radical: reclutar a personas malas para hacer cosas malas, de modo que la gente buena estuviera a salvo. Amanda descubrió que había existido un equipo llamado el Escuadrón Suicida en la década de 1950, una rama de la Fuerza de Tarea X con la misión de detener amenazas extraterrestres. La X había sido precedida por todas las letras del alfabeto, incluidas la Fuerza de Tarea U, V y W. Al tomar el control de la prisión metahumana de Belle Reve, Waller se propuso crear una nueva Fuerza de Tarea X, o Escuadrón Suicida, utilizando prisioneros prescindibles para hacer frente a Basilisk y al problema metahumano. Comenzó a elaborar perfiles de los reclusos supercriminales, entre ellos Evelyn Crawford, también conocida como Starling, a quien Waller había entablado amistad, y a vigilar a su antigua compañera del Team 7, Dinah Drake, Black Canary. Formando el Escuadrón Suicida. El primer Escuadrón Suicida de Waller estuvo integrado por Ciclotron, Dr. Polaris, Emerald Empress, Johnny Sorrow, Lobo y Rustam. Su misión consistía en derrotar al dictador Yang de la nación insular de Jansun. Tras cumplirla, todos los miembros del escuadrón excepto Lobo y Rustam se rebelaron e intentaron apoderarse del armamento de Yang. Waller convenció a Lobo de matar a Cyclotron, cuyo cuerpo inestable funcionaba como una bomba de seguridad, y era la única razón por la que Waller lo había enviado a la misión. El escuadrón sobrevivió, pero Waller los encarceló a todos para ocultar cualquier rastro de la intervención estadounidense en Jansun. Después de este desastre, tuvo la idea de implantar bombas en sus agentes, gracias a lo cual pudo mantener la autorización presidencial del escuadrón.
De manera paralela a la misión de Jang-sun, Waller descubrió indiscreciones en el pasado del prometido de su hija, Dante Jiménez, y lo confrontó, aconsejándole romper el compromiso supuestamente para proteger a Coretta. Aunque más tarde la joven Waller logró hacer entrar en razón a su madre, Amanda hizo que Coretta jurara enfrentar incluso las verdades desagradables. Waller y el líder de campo del Escuadrón Suicida, el coronel Rick Flag, diferían en su filosofía sobre el programa. Mientras él lo veía como una oportunidad para que los criminales se redimieran, para Waller eran solo un medio para un fin. La existencia del escuadrón fue descubierta por Batman, quien ingresó a Belle Reve disfrazado de convicto y abrió paso a golpes entre las fuerzas de Waller para enfrentarla e intentar intimidarla. En represalia, Waller buscó su identidad secreta, violando libertades civiles al comparar huellas dactilares dejadas en su celda con las de posibles candidatos. En una reunión sorpresa con su hija, ya embarazada, organizada por Coretta y Morris, el chofer personal de Waller, a quien había despedido por su implicación, Amanda fue confrontada por su hija por las mentiras que había dicho a su familia, exigiéndole que corrigiera su conducta antes de acercarse a su nieto. Tras el nacimiento del bebé, Waller intentó visitarlos, pero fue impedida de entrar a la habitación del hospital por sus hijos gemelos. En las primeras etapas del programa, Waller sorprendió a la ladrona Catwoman intentando acceder a sus archivos. Le permitió irse ilesa con la condición de que se uniera voluntariamente al equipo para una misión futura. Además del Escuadrón Suicida, Waller comandó a Christopher Smith, Peacemaker, a quien envió a Siberia para impedir que un arma alienígena cayera en manos rusas, pese a las protestas de Flag por su inestable estado mental, y durante un tiempo fue también la Reina Blanca de la agencia Checkmate. A quienes eligió para su equipo, se les implantaron dispositivos explosivos para asegurar su obediencia y fueron sometidos a su proceso de iniciación, un secuestro fingido para filtrar a quienes podrían delatarla bajo presión. Quienes superaban la prueba eran asignados a la Fuerza de Tarea X, conocida informalmente como el Escuadrón Suicida. Para su primera misión, Waller les ordenó eliminar a los 60,000 ocupantes de un estadio deportivo en Mississippi para impedir la propagación de un nanovirus tecnoorgánico con el que estaban infectados y recuperar a un recién nacido cuyo sistema inmunológico podía servir para crear una cura. Waller envió al escuadrón a una pequeña ciudad cercana para la exfiltración y, tras entregar al bebé y ser reforzados con nuevos miembros para reemplazar las bajas, fueron redeployados para capturar al creador del virus, la doctora Elisa Visiak, de Basilisk. En esta misión, el miembro del equipo Captain Boomerang aparentemente traicionó al escuadrón y fue capturado por Basilisk, aunque su supuesta deserción había sido en realidad orquestada por Waller para infiltrar a un agente entre los terroristas. De regreso en Belle Reve, la integrante Harley Quinn se liberó y soltó a los reclusos para cubrir su escape. Waller resistió el motín hasta que el resto del Escuadrón Suicida recuperó el control de la situación y luego los envió a recuperar a Quinn de una comisaría del Departamento de Policía de Gotham City, fingiendo un ataque de supervillanos para encubrir la operación. Con el escuadrón y una Harley Quinn mortalmente herida de nuevo bajo su custodia, Waller trabajó con Visiak, quien había abandonado su lealtad a Basilisk, para resucitarla. Aunque no logró convencer a Savant, un supuesto miembro fallido del escuadrón que había estado trabajando como infiltrado para ella, de permanecer como líder, Waller continuó manipulando y controlando a los miembros del equipo, deshidratando a King Shark para reducir su inteligencia y controlando el acceso de Deadshot a su hija. Al mismo tiempo asignó a Kurt Lance, exmiembro del Team 7, para vigilar al joven equipo de superhéroes Teen Titans y eventualmente detenerlos en nombre de su propio bienestar. Posteriormente, Waller envió al escuadrón tras Mitchell Shelley, un metahumano capaz de volver de la muerte con nuevas habilidades cada vez. No reveló la naturaleza de los poderes de Shelley a su equipo,
y la misión se complicó aún más por la intervención de los mercenarios Body Doubles, enviados por una agencia gubernamental rival también interesada en él. Aún así, Waller logró atraer a Shelley a un centro de operaciones de campo de la Fuerza de Tarea X, donde aseguró una muestra de su tejido regenerativo antes de dejarlo ir. Mientras Waller convencía a Yo-Yo, una miembro del escuadrón a quien había dado por muerta, de trabajar con ella y aprender en lugar de buscar venganza. La siguiente misión del equipo salió mal, cuando un agente de Basilisk capturado murió antes de poder ser interrogado, lo que la llevó a concluir que la organización terrorista había infiltrado a un operativo en el equipo. De vuelta en Bel Rev, los archivos de Waller fueron vulnerados por Grifter, un asociado de Warwick y otro veterano del Team 7, quien fue teletransportado por la fuerza a la prisión. Waller lanzó al escuadrón tras él y lo ató con restricciones que afirmó falsamente que eran resistentes a sus habilidades telequinéticas. Waller reveló la inestabilidad mental y el pasado de Warwick como líder de un culto antes de liberar a Grifter y seguirlo hasta una reunión con Warwick, quien se suicidó para evitar quedar bajo su custodia. Waller reveló la inestabilidad mental y el pasado de Warwick como líder de un culto antes de liberar a Grifter y seguirlo hasta una reunión con Warwick, quien se suicidó para evitar quedar bajo su custodia. Utilizando a su propio infiltrado en Basilisk, Captain Boomerang, para obtener la ubicación de su complejo, Waller envió al escuadrón, reforzado con nuevos miembros, a asesinar a su líder, Regulus. Sin embargo, una de las nuevas operativas, también agente de Basilisk, activó su propio implante, destruyendo el transporte del equipo y cortando la comunicación con Waller. Creyendo que su equipo había sido aniquilado, Waller estaba lista para cerrar la Fuerza de Tarea X, pero sus superiores le ordenaron descubrir a cualquier otro agente de Basilisk y comenzar de nuevo con una nueva alineación. Deprimida, Amanda Waller regresó a su hogar en Lafayette, Luisiana, donde encontró al traidor del escuadrón, Black Spider, esperándola con su abuela como rehén. Juntas, las Waller lograron someterlo y refugiarse en su cuarto de seguridad, desde donde neutralizaron a Black Spider y a sus aliados de Basilisk, aunque la abuela de Waller murió en el proceso. Por la misma época, Waller encargó al recluso de Bel Rev David Graves, un novelista convertido en supervillano, el desarrollo de medidas de contingencia contra la Liga de la Justicia. También se enteró de Simon Bass, un nuevo miembro del Green Lantern Corps y fugitivo sospechoso de terrorismo, gracias al agente del FBI Franklin Fedd, e informó sobre Bass al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, quien nombró a Waller para sustituir al coronel Steve Trevor como enlace de ARGUS con la Liga de la Justicia tras su destitución. Mientras tanto, el escuadrón logró reunirse con Boomerang y escapar de Basilisk, aunque Deadshot murió en el proceso. Waller, junto con Quinn y Boomerang, asistió al funeral militar celebrado en su honor, el cual fue interrumpido por el Joker, quien mediante el veneno del Joker dejó inconscientes a todos los asistentes excepto a su antigua pareja, Harley Quinn, con quien huyó. Tras recuperarse en la enfermería de Belle Reve, Waller decidió no anunciar la fuga de Quinn ni detonar su implante explosivo para no exponer al escuadrón. En su lugar, observó sus interacciones con el Joker a través de cámaras de lentes de contacto que había implantado en los ojos de Quinn, anticipando que el Joker iría tras ella. Waller compartió las grabaciones con Yo-Yo, a quien esperaba reclutar como informante dentro del escuadrón y de Belle Reve, y concedió la liberación a Captain Boomerang por su trabajo encubierto dentro de Basilisk, descubriendo al mismo tiempo que Quinn había escapado del Joker y regresado voluntariamente a su custodia. Waller también intentó reclutar al cazador de tesoros submarinos Black Manta, encarcelado en Belle Reve, para el escuadrón suicida, pero su oferta fue rechazada. Gracias al trabajo de la doctora Bijak con los tejidos de Mitch Shelley, Deadshot fue resucitado, aunque Waller afirmó que en realidad solo había sufrido una herida no mortal. Para su siguiente misión, envió al escuadrón contra la organización criminal china conocida como la Chang Gang para recuperar a un Kurt Lance capturado. En respuesta a un ataque de Atlantis contra el mundo de la superficie,
Waller reunió una nueva Liga de la Justicia bajo el control del gobierno de los Estados Unidos a través de Argus, liderada por Steve Trevor y compuesta por individuos elegidos para contrarrestar a los miembros de la Liga original. Cuando Black Canary destruyó inadvertidamente una estación eléctrica de Gotham City, Waller fue contactada por Starlink para cancelar un equipo de ataque gubernamental enviado a investigar, y también se reunió con Aquaman, miembro atlante de la Liga de la Justicia, para discutir la percepción pública de su hogar. Todo ello mientras se mantenía en contacto con el Departamento de Policía de Amnesty Bay, que se preparaba para arrestar a su pareja, Mera. Mientras tanto, el escuadrón descubrió que Basilisk era responsable del secuestro de Lance, y Regulus huyó con él como prisionero, obligando a Waller a salir al campo. Desactivó las bombas del cuello del equipo, reclutándolos para una misión personal de rescate de Lance, y siguió informes sobre la supuesta ubicación de Regulus hasta las alcantarillas de Gotham City, donde fue dejada inconsciente por los indigentes conocidos como los Swamp Angels. Aunque Deadshot intentó abandonar la misión, y a Waller, el Unknown Soldier, otro de sus operativos, llegó para tomar el control y asegurar que Waller fuera recuperada con vida. Waller logró imponerse frente a la resistencia dentro del gobierno de los Estados Unidos y obtuvo la aprobación de su Liga de la Justicia de América. Antes de su primera misión, destinada a localizar y enfrentar a la sociedad secreta de supervillanos, asistieron a una conferencia de prensa con el presidente, y Waller envió al miembro de la Liga Vibe, su contraparte para Flash, a probar sus habilidades contra Kid Flash de los Jóvenes Titanes. Aunque Waller obtuvo información valiosa sobre los poderes de Vibe, este desobedeció sus órdenes y liberó inadvertidamente a un cautivo interdimensional de la instalación de detención de Argus, conocida como el Circo, amenazando con provocar una guerra con la gente de su dimensión de origen. Investigando a su antiguo vigilado Kurt Lance, el líder de los Titanes, Red Robin, encabezó a su equipo en un asalto a Belle Reve. Mientras luchaban contra el Suicide Squad, llegó a un acuerdo con Waller, quien permitió que los Titanes se retiraran libremente. Waller envió a la miembro de la JLA, Stargirl, a una gira de prensa mientras el resto del equipo llevaba a cabo su misión, para disgusto de esta. Cuando la Liga regresó, el coronel Trevor le informó sobre la emboscada que sufrieron por robots de la Liga de la Justicia, obra del presuntamente muerto profesor Ivo, y propuso infiltrar a la criminal Catwoman en la sociedad secreta. Además del Unknown Soldier, Waller también reclutó al asesino en serie James Gordon Jr. para perfilar al resto del Suicide Squad, y lanzó una búsqueda del arma viviente desaparecida conocida como OMAC. Sin embargo, su antiguo compañero John Lynch orquestó un ciberataque contra Belle Reve que Harley Quinn aprovechó para tomar a Waller como rehén y negociar nuevos términos para el escuadrón. Las bombas del cuello serían retiradas y, tras un año adicional de servicio, todos los miembros del equipo, Quinn, Lawton, King Shark y la nueva recluta Cheetah, serían liberados para actuar como informantes en el exterior. Cuando Vibe se volvió rebelde y se alió con el fugitivo del circo, Waller desplegó al Suicide Squad para devolverlos a custodia de Argus, y al mismo tiempo infiltró a la agente Rhonda Pineda, equipada con un cinturón de cambio de tamaño como la heroína Atom, en la Liga de la Justicia como topo para la JLA. Waller recurrió al científico de Argus, el Dr. Arthur Light, para rastrear un comunicador de la sociedad secreta hasta su base móvil, y envió a la JLA a su ubicación actual en el Bosque Nacional Superior de Minnesota. Waller descubrió que Stargirl había abandonado sus obligaciones de prensa para unirse a sus compañeros en la misión, y cuando regresaron con el agente de Argus, David Clinton y varios miembros de la sociedad, aunque no a su líder, utilizó la amenaza vacía de disolver la JLA para poner a prueba y reforzar el compromiso de Steve Trevor con el equipo. Observó al Dr. Light, cargado con energía lumínica tras un accidente con el comunicador, y recibió una imagen reconstruida a partir de los restos de la sede de la sociedad.
la caja de Pandora, conocida para ella desde su época en el Team 7. Durante una misión del Suicide Squad para frustrar un complot de hipnosis masiva de anarcoterroristas en Las Vegas, el equipo científico de Bell Rev informó a Waller que el suero resucitador de Mitch Shelley era inestable y que eventualmente podría resultar fatal para sus usuarios, incluida la propia Waller. Al rastrear el hackeo de Bell Rev y la hipnosis de Las Vegas hasta Lynch, Waller dedujo que éste la estaba atrayendo a un enfrentamiento que serviría como demostración de su super equipo a sueldo para el dictador Paris Mingowy III. En la nación de Mingowy, el escuadrón neutralizó al equipo de Lynch mientras el Unknown Soldier se infiltraba en el búnker del dictador y lo asesinaba. Una vez que sus fuerzas estuvieron listas para la extracción, Waller ordenó un ataque con drones y mató a su antiguo compañero. Cuando el diplomático Dr. Amadou Mambéty fue secuestrado por terroristas en África, Waller fue atraída al campo junto a Deadshot, Harley Quinn, Captain Boomerang y King Shark por su antigua compañera Dinah Drake, la esposa de Kurt Lance, quien se había reunido con su marido, al que creía muerto. Mientras Drake confrontaba a Waller por haberle ocultado la supervivencia de Lance, el escuadrón se enfrentó al equipo de Drake, las aves de presa, hasta que se vieron obligados a cooperar para proteger a Mambéty de los terroristas. Resuelto el conflicto, Waller entregó a Mambéty a Drake y regresó a los Estados Unidos, donde Lance abandonó voluntariamente el lado de su esposa para trabajar con Waller para el gobierno. Trinity War. Waller incorporó al recién potenciado Dr. Light a la JLA y envió a su equipo a la nación hostil de Kahndaq tras la Liga de la Justicia, con el objetivo de recuperar a la liga rival y presentarla como irresponsable y carente de rendición de cuentas frente a las tensiones internacionales. Sin embargo, una vez allí, Light perdió el control de sus poderes al entrar en contacto con el Superman alimentado por energía solar, y aparentemente fue asesinado por su visión de calor. Tras un enfrentamiento entre las ligas, Superman se entregó a la custodia de ARGUS, mientras Waller aprovechó su pérdida de control como una oportunidad para mejorar la imagen de la JLA y reclutó a Firestorm, un novato de la Liga de la Justicia con capacidad de manipular la materia, para sintetizar kriptonita con la que debilitar y controlar al Superman encarcelado. No obstante, cuando Superman fue liberado por Question, un investigador sin rostro que culpó al villano mentalista Dr. Psycho por el supuesto crimen del héroe, los héroes reunidos, incluidos miembros de la propia JLA de Waller, se pusieron en su contra y se marcharon con él en la persecución de Psycho. Tras capturar a Psycho, Atom admitió que era una infiltrada de Waller, y Superman y su equipo regresaron para interrogarla. Justo cuando Superman y compañía confrontaban a Waller en Argus, la sociedad secreta detonó un dispositivo en el cadáver del Dr. Light, y la explosión resultante lanzó a todos por los aires. Todos sobrevivieron únicamente gracias a los esfuerzos de Element Woman, cuyo rápido ingenio los encerró a todos en metales duros. El equipo se volvió contra Amanda, quien proclamó su inocencia, pero cuando Firestorm admitió que ella le había pedido crear kriptonita, la determinación de los héroes se fortaleció. Furiosa, Waller admitió que había pedido la creación del material mortal, pero sostuvo que su atención debía centrarse en encontrar sobrevivientes y no en las disputas internas. Aún enfermo, Superman aceptó, aunque nadie creyó las afirmaciones de Waller. Forever Evil. Tras esto, el sindicato del crimen invadió la Tierra. Waller se encontró con ellos por primera vez mientras intentaba reclutar a Black Manta para el Suicide Squad. Él se mostró reticente, ya que sabía que con la fuerza de Tarea X nunca era solo una misión. Siempre había otra más en camino. Para endulzar el trato, ella le preguntó qué quería a cambio de unirse. Con severidad, él respondió que lo único que deseaba era la muerte de Aquaman. Sin embargo, la negociación fue interrumpida por una explosión. Dos criminales con superpoderes, Deathstorm y Power Ring, estaban en una misión para liberar a los reclusos de varias prisiones más después de esta.
Tras la toma de control del Sindicato del Crimen, el control de Belle Reve fue puesto en manos de sus propios internos, liderados por el Thinker, quien atrapó a Waller dentro de la prisión con un collar explosivo. Con la ayuda de Gordon, Waller continuó dirigiendo al escuadrón de forma clandestina, reclutando al ya liberado Deadshot, Harley Quinn y Captain Boomerang para recuperar el arma viviente OMAC de una instalación en las montañas rocosas. Al mismo tiempo, sin embargo, el Thinker se hizo pasar por Waller para reclutar a un equipo de héroes: Power Girl, Steel, Warrant y el líder, el Unknown Soldier, y los envió a recuperar el arma para el sindicato. Tras un breve conflicto, ambos equipos descubrieron el engaño solo para descubrir que Quinn había robado a OMAC para el Thinker. Una vez activado, OMAC derrumbó la montaña en la que había estado retenido, atrapando a sus perseguidores antes de dirigirse a Belle Reve junto a Quinn. En la prisión, Waller se ganó la lealtad de King Shark al liberar a su padre, el dios hawaiano Kamo, y Gordon colocó un collar explosivo a la traidora Quinn, enfrentándolos al Thinker, quien había transferido su mente al poderoso cuerpo de OMAC. Liberándose de los escombros, Deadshot, Boomerang y los héroes se unieron a la batalla, mientras Waller, con su enemigo distraído, se preparaba para enviarlo a través de un portal extradimensional oculto bajo Belle Reve. Sin embargo, fue contactada a través de la computadora de la prisión por Kevin Ko, la mente original dentro de OMAC, quien buscaba recuperar el control de su cuerpo. Para ganar tiempo, Waller hizo que Deadshot disparara a sus compañeros y a sí mismo con balas mágicas que otorgaban fuerza y velocidad aumentadas, y como plan de respaldo, envió a OMAC a través del suelo de la prisión hacia la puerta dimensional, por la que King Shark cayó en un intento fallido de llevarse a OMAC con él. En la lucha con el Thinker, Ko recuperó el control de OMAC justo cuando Boomerang lo arrojó a través del portal abierto. Con Belle Reve nuevamente bajo su control, Waller reveló que las balas mágicas contenían nuevas nanobombas, reafirmando así su dominio sobre el Suicide Squad. Así se forja la leyenda de Amanda Waller en Tierra Prima, una mujer marcada por la tragedia que decidió cambiar el mundo desde las sombras. Para ella, la moral es negociable. Los héroes son piezas de ajedrez y los villanos, simples herramientas. Desde el Escuadrón Suicida hasta la manipulación de la Liga de la Justicia, Waller ha demostrado que el verdadero poder no siempre lleva capa. A veces lleva un expediente clasificado y un detonador en la mano. Aquí termina este capítulo, pero la historia de The Wall está lejos de concluir. En el próximo episodio, veremos hasta dónde está dispuesta a llegar Amanda Waller cuando el equilibrio del mundo se rompe por completo. Nuevas amenazas, alianzas imposibles y decisiones que pondrán a prueba incluso su férrea voluntad. El Escuadrón Suicida entra en una nueva fase, y el precio de obedecer a Amanda Waller será más alto que nunca. Gracias por acompañarnos en este episodio y por escuchar esta historia de poder, sombras y decisiones imposibles. Tu tiempo y tu apoyo hacen posible este podcast. Nos escuchamos en el próximo capítulo.